Ahora vamos a tejer la delantera derecha. Para ello vamos a hacer 51 cadenas. Cuando tengamos las 51 cadenas vamos a trabajar la primera fila, que va a ser en punto vareta. Voy a contar 1, 2, 3 y recién en la cuarta vareta vamos a empezar a trabajar las varetas. Vamos a tejer todo en punto vareta hasta llegar al final de la fila. Llegamos al final de la fila y en esta fila vamos a tener un total de 49 varetas, contando estas 3 cadenas de inicio como si fueran una vareta. Y vamos a dejar indicaciones porque vamos a tejer en total 4 filas de varetas, tal cual tejimos el borde para la espalda. Cuando terminemos de tejer estas filas vamos a volver nuevamente. Terminamos de tejer las 4 filas de punto vareta. Ahora vamos a trabajar la primera fila del punto fantasía. Y aquí también vamos a trabajar el borde de la delantera. Voy a comenzar haciendo 3 cadenas, 1, 2 y 3. Estas 3 cadenas las vamos a contar como una vareta. Ahora voy a tejer 9 varetas. La primera la empezamos a tejer sobre la vareta que sigue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 varetas. Más las 3 cadenas de comienzo, en total van a ser 10 varetas. Esta parte, estas 10 varetas van a corresponder al borde de la delantera. Y ahora comenzamos con la secuencia del punto fantasía. Tejemos 2 cadenas, dejamos un espacio libre y en el siguiente empezamos a tejer 3 varetas. 1, 2 y 3 varetas. Tejo 2 cadenas y nuevamente dejo un espacio libre y en el siguiente comenzamos a tejer 3 varetas. 1, 2 y 3. Tejo 2 cadenas, dejo un espacio libre y en el siguiente empezamos a tejer 4 varetas. 1, 2, 3 y 4 varetas. Y de esta forma hicimos una secuencia. Voy a repetir nuevamente. Empezamos haciendo 2 cadenas, dejando un espacio libre y en el siguiente empezamos a tejer 3 varetas. 1, 2 y 3 varetas. Nuevamente tejo 2 cadenas, dejamos un espacio libre y en la siguiente empezamos a tejer 3 varetas. 1, 2 y 3 varetas. Tejo 2 cadenas, dejo un espacio libre y en el siguiente empezamos a tejer 4 varetas. 1, 2, 3 y 4 varetas. Y de esta forma hicimos otra secuencia. Y de esta manera vamos a seguir tejiendo hasta llegar al final de la fila. Van a ver que al llegar al final de la fila tenemos que trabajar también una secuencia completa. Estoy llegando al final de la fila y aquí les quería mostrar que nosotros hicimos la secuencia, que eran 2 cadenas, 3 varetas, 2 cadenas, 3 varetas, 2 cadenas y después
4 varetas. Aquí tejí las 3 varetas, ahora me falta la última vareta, la cuarta. Acuérdense que esta cuarta vareta siempre la vamos a tejer sobre la tercera cadena de la fila anterior. De esta forma. Y así terminamos de tejer la fila número 1. Ahora voy a tejer la fila 2. Comenzamos haciendo primero 3 cadenas. Y estas 3 cadenas simbolizan una vareta. Ahora vamos a tejer 3 varetas sobre las varetas que siguen. 1, 2 y 3 varetas. Y ahora comenzamos con la secuencia de la fila. Vamos a tejer 2 cadenas y vamos a trabajar 2 varetas en relieve por delante, que empezamos a tejer a partir de la segunda vareta que sigue, que es esta. 1 y 2 varetas en relieve por delante. Ahora vamos a tejer sobre estas 2 cadenas 2 varetas. 1, 2, ahora 3 cadenas y nuevamente en el mismo lugar 2 varetas. 1 y 2. Ahora tejo 2 varetas en relieve por delante sobre las varetas que siguen. 1 y 2. Ahora tejemos 2 cadenas y vamos a tejer 4 varetas sobre estas 4 varetas de la fila anterior. 1, 2, 3 y 4 varetas. Y de esta forma hicimos una secuencia. Volvemos a repetir. Tejemos 2 cadenas. Ahora trabajamos 2 varetas en relieve por delante a partir de la segunda vareta que sigue. 1 y 2. Ahora tejo sobre las 2 cadenas 2 varetas. 1 y 2. Ahora tejo 3 cadenas y nuevamente vuelvo a tejer en el mismo lugar 2 varetas. 1 y 2. Ahora tejo 2 varetas en relieve por delante sobre las varetas que siguen. 1 y 2. Ahora voy a tejer 2 cadenas y tejo 4 varetas sobre las 4 varetas de la fila anterior. 1, 2, 3 y 4 varetas. Y de esta forma hicimos otra secuencia. Ahora vamos a continuar. Voy a tejer 2 cadenas. Nuevamente voy a trabajar 2 varetas en relieve por delante a partir de la segunda vareta que sigue. 1 y 2. Ahora sobre las 2 cadenas que siguen voy a trabajar 2 varetas. 1, 2, 3 cadenas y nuevamente en el mismo lugar 2 varetas. Ahora tejo 2 varetas en relieve por delante sobre las varetas que siguen. 1 y 2. Ahora tejo 2 cadenas y ahora vamos a empezar a tejer varetas sobre las varetas que siguen. Aquí vamos a tejer un total de 10 varetas. Empezamos siempre a partir de esta primera vareta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 varetas.
Y de esta forma terminamos de tejer la fila número 2. Ahora voy a tejer la fila número 3. Voy a comenzar haciendo 3 cadenas y voy a tejer 9 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 varetas. Esta, acuérdense que forma parte de lo que sería el borde de la delantera. Ahora vamos a comenzar con la secuencia de la fila, y la secuencia de la fila es la misma que hicimos en la fila número 2. Empezamos haciendo 2 cadenas y vamos a trabajar 2 varetas en relieve por delante. En este caso empezamos a tejer la primera a partir de la tercera vareta que sigue, que es esta. 1 y 2 varetas en relieve por delante. Ahora sobre las 3 cadenas voy a tejer 2 varetas, 3 cadenas y nuevamente en el mismo lugar 2 varetas. 1 y 2 varetas. Ahora tejo 2 varetas en relieve por delante sobre las varetas que siguen. 1 y 2. Ahora voy a tejer 2 cadenas y vamos a tejer 4 varetas. En este caso, estas 4 varetas las tejemos sobre las 4 varetas de la fila anterior. 1, 2, 3 y 4 varetas. Hicimos una secuencia. Voy a repetir una vez más. Tejemos 2 cadenas. Ahora trabajamos 2 varetas en relieve por delante. Empezamos a tejer a partir de la tercera vareta. 1 y 2. Ahora tejemos sobre las 3 cadenas que siguen 2 varetas, 1 y 2. Ahora tejo 3 cadenas y nuevamente vuelvo a tejer en el mismo lugar 2 varetas, 1 y 2 varetas. Ahora tejo 2 varetas en relieve por delante, 1 y 2 varetas en relieve por delante. Tejo 2 cadenas y tejemos 4 varetas sobre las 4 varetas de la fila anterior. 1, 2, 3 y 4 varetas. De esta forma hicimos otra secuencia y así vamos a tejer hasta realizar la última secuencia, mejor dicho, hasta llegar al final de la fila. Estamos llegando al final de la fila y aquí acuérdense que al final teníamos que tejer 4 varetas, y aquí les quería mostrar que la última vareta, que sería la cuarta, siempre la tejemos sobre la tercera cadena de la fila anterior. Y de esta forma tejimos la última secuencia completa y terminamos de hacer la fila 3. Ahora vamos a tejer la fila 4. Voy a comenzar haciendo 3 cadenas y voy a tejer 3 varetas sobre las 3 varetas que siguen. 2 y 3 varetas. Y vamos a trabajar la secuencia, y la secuencia es la misma de la fila anterior. Hacemos 2 cadenas, ahora trabajamos 2 varetas en relieve por delante. Acuérdense que siempre empezamos a tejer a partir de la tercera vareta. 1 y 2 varetas en relieve por delante. Ahora sobre las 3 cadenas voy a tejer 2 varetas, 1, 2, 3 cadenas
y nuevamente en el mismo lugar 2 varetas. 1 y 2 varetas. Ahora tejo 2 varetas en relieve por delante sobre las varetas que siguen. 1 y 2. Tejo 2 cadenas y tejemos 4 varetas sobre las 4 varetas de la fila anterior. 1, 2, 3 y 4 varetas. De esta forma hice una secuencia. Bueno, voy a trabajar la próxima secuencia. Acuérdense que la secuencia es la misma que la fila anterior. Entonces, voy a trabajar una secuencia y cuando termine de hacer esta secuencia, vamos a volver, así les muestro cómo vamos a tejer esta parte. Tejí una secuencia, ahora vamos a tejer esta parte. Comenzamos haciendo 2 cadenas y vamos a trabajar 2 varetas en relieve por delante, empezando a partir de la tercera vareta que sigue. 1 y 2. Ahora tejo sobre las 3 cadenas 2 varetas. 1, 2, tejemos 3 cadenas y nuevamente vuelvo a tejer acá en este mismo lugar 2 varetas. 1 y 2. Ahora tejo 2 varetas en relieve por delante sobre las varetas que siguen. 1, 2. Ahora tejemos 2 cadenas y vamos a tejer 10 varetas sobre las varetas de la fila anterior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 varetas. Acuérdense que la última vareta la vamos a tejer sobre la tercera cadena de la fila anterior. Y de esta forma terminamos de tejer la fila número 4. Y a partir de aquí vamos a seguir tejiendo, repitiendo la fila 3 y 4 sucesivamente. Y vamos a tejer hasta tener 38 centímetros de largo o la misma cantidad de filas que teníamos en la otra delantera para después realizar las filas preparatorias de la sisa. Pero antes de continuar con esta delantera, acuérdense que esta es la delantera derecha en la cual tenemos que hacer los ojales para los botones. Pero antes lo que vamos a hacer es marcar en la delantera izquierda que ya tenemos lista. Vamos a marcar cuántos botones vamos a poner en nuestro chaleco. En mi caso voy a poner 4 botones. El primero va a estar acá en el cuello. Cuando terminemos de hacer el cuello, entonces ahí yo voy a hacer un ojal. Después de ahí, de acuerdo nosotros a la cantidad de filas, por ejemplo, en este caso, la distancia de un botón y otro va a ser este. Dejé como distancia 7 filas, puse un marcador, nuevamente 7 filas, un marcador y así. Si ustedes quieren pueden dejar más o menos filas de distancia. En mi caso voy a poner 4 botones, si ustedes quieren pueden poner más botones. Pero una vez que ya marcamos el lugar donde van a ir los botones, después va a ser fácil porque nosotros cuando realizamos la delantera derecha, entonces cuando yo vea que en esta fila puse un marcador, entonces en esa fila sé que tengo que realizar en la misma fila de la delantera derecha, tengo que realizar el ojal. Ahora les voy a mostrar cómo vamos a hacer los ojales. Primero vamos a probar los botones y de acuerdo si son más grandes o más chicos vamos a hacer los ojales. Lo primero que voy a hacer es pasar este botón por o entre medio de 2 varetas. Si el botón pasa fácilmente, en este caso van a ver que pasa, no necesito hacer un ojal porque después con una aguja de coser voy a abrir el ojal directamente. Entonces no hace falta que yo haga ningún ojal en la delantera. Lo mismo con este, a ver, pasa fácilmente, son botones medianos, ni muy grandes ni muy chicos, así que yo creo que este es el tipo de botones que yo voy a poner después a mi chaleco. Pero si el botón es muy grande, entonces para hacer el ojal lo vamos a hacer de la siguiente forma. Van a ver que yo
En este caso tengo que repetir la fila número 3. Entonces voy a comenzar haciendo 3 cadenas y voy a tejer 4 varetas sobre las 4 varetas que siguen. 1, 2, 3 y 4 varetas. Ahora, para hacer el ojal lo único que voy a hacer es realizar una cadena, vamos a dejar un espacio libre y en el siguiente empezamos a trabajar las varetas. Vamos a tejer 4 varetas. 1, 2, 3 y 4 varetas. Bueno, de esta forma vamos a hacer el ojal. Acuérdense que el ojal siempre lo vamos a hacer en el borde donde tenemos 10 varetas. Van a ver que esto pasaría el botón fácilmente, pero a veces cuando pasa muy fácil, después se abre también muy fácil. Bueno, y ahora lo único que vamos a hacer es continuar tejiendo la fila tal cual veníamos tejiendo, con la única diferencia que nosotros hicimos el ojal. Bueno, yo voy a tejer un poquito, después les voy a mostrar qué hacemos cuando llegamos de nuevo al borde. Vamos a continuar con la explicación del ojal. En este caso acuérdense que nosotros el ojal lo hicimos en una repetición de la fila número 3. Después de tejer esa fila 3 tal cual la tejíamos en el tutorial, después vamos a hacer la repetición de la fila 4 y aquí les voy a mostrar cómo vamos a trabajar sobre el ojal. Lo último que tejí es una franja del punto calado y ahora tenemos que tejer el borde. Voy a tejer 4 varetas sobre las 4 varetas que siguen. 2, 3 y 4 varetas. Y aquí lo que vamos a hacer siempre cuando estemos sobre el ojal, es decir, sobre la cadenita, lo que voy a hacer es tejer una vareta sobre la cadena, de esta forma. Y ahora continúo tejiendo varetas sobre las varetas que siguen. En este caso acuérdense que el borde siempre tiene que quedar con 10 varetas. Si me falta una, está mal. Bueno, van a ver que terminamos de hacer el borde. Lo único que hicimos es tejer una vareta sobre la cadena donde trabajamos el ojal. Y vamos a tener 10 varetas. Bueno, de esta forma tenemos que trabajar los ojales si tenemos un botón grande. Ahora voy a realizar la explicación en el caso de que el ojal lo tengamos que hacer en la repetición de la fila 4. Van a ver que yo ya tejí toda la fila y estamos llegando al borde donde tenemos 10 varetas. Lo último que tejí son 2 cadenas, así que ahora les muestro cómo haríamos el ojal en esta parte. Bueno, vamos a tejer primero 4 varetas. 1, 2, 3, 4 varetas. Ahora, para hacer el ojal hacemos una cadena, dejamos un espacio libre y en el siguiente comenzamos a tejer 5 varetas. 1, 2, 3, 4 y 5 varetas. Y de esa forma trabajamos el ojal en la fila número 4 o repetición de fila 4. Ahora lo que vamos a hacer es dar vuelta el tejido y acuérdense que empezamos con las 3 cadenas y vamos a tejer 9 varetas. Acuérdense que una vareta siempre va a ir sobre la cadena. Entonces tejo 1, 2, 3, 4 y la quinta vareta va a caer sobre la cadena. 6, 7, 8 y 9 varetas.
Bueno, de esta forma les mostré cómo vamos a trabajar el ojal si este ojal va en la repetición de la fila 4. Tejí los 38 centímetros de largo, ahora vamos a tejer las filas preparatorias para realizar la sisa. La última fila que tejí es repetición de la fila 4, entonces vamos a volver a tejer la repetición de la fila número 3 y lo único que vamos a modificar es esta parte, el último o la última franja del punto calado. Comenzamos haciendo 3 cadenas. Ahora tejemos varetas sobre las varetas. Ahora vamos a trabajar la franja del punto calado, 2 cadenas, 2 varetas en relieve por delante, 2 varetas, 3 cadenas, nuevamente 2 varetas, 2 varetas en relieve por delante, 2 cadenas y 4 varetas sobre las 4 varetas de la fila anterior. Ahora vamos a volver a trabajar otra secuencia completa y nos vamos a detener aquí porque esta parte es la que voy a modificar. Llegamos a este lugar y sobre esta franja vamos a hacer una modificación. Vamos a tejer 2 cadenas, voy a trabajar 2 varetas en relieve por delante, 1 y 2. Sobre las 3 cadenas trabajamos 2 varetas, 1, 2 y aquí vamos a hacer la modificación. En vez de tejer 3 cadenas vamos a tejer una cadena. Una cadena y volvemos a tejer en el mismo lugar 2 varetas, 1 y 2. Ahora 2 varetas en relieve por delante, 1, 2, 2 cadenas y vamos a tejer 4 varetas sobre estas 4 varetas que siguen. 1, 2, 3 y 4. De esta forma hicimos la primera fila para la sisa. Ahora vamos a dar vuelta el tejido, vamos a tejer la fila 2, voy a comenzar haciendo 3 cadenas y voy a tejer 3 varetas sobre las varetas que siguen. 1, 2 y 3. Ahora vamos a trabajar sobre esta franja modificada. Voy a hacer 2 cadenas, vamos a tejer 5 puntos bajos, empezando a partir de la tercera vareta que sería esta. 1, 2 y el tercer punto bajo lo hacemos sobre la cadena. 3, 4 y 5. Ahora tejo 2 cadenas y vamos a tejer 4 varetas sobre las 4 varetas de la fila anterior. 1, 2, 3 y 4. Bueno, de esta forma hicimos esta parte que estaba modificada en la fila anterior. Ahora vamos a continuar tejiendo de forma normal la secuencia. Acuérdense que esta va a ser la repetición de la fila número 4, entonces sigo tal cual. Voy a trabajar toda esta fila completa, después vamos a dar vuelta a la fila y voy a trabajar de nuevo la repetición de la fila 3 y voy a trabajar hasta
estas 4 varetas, es decir que lo último que voy a tejer es esta franja del punto calado. Cuando terminemos vamos a volver nuevamente. Tejimos la fila 2, después empezamos a tejer la fila 3 y llegamos hasta la segunda franja del punto calado. Ahora vamos a trabajar sobre esta parte. Lo último que tejí son 2 cadenas. Ahora tejemos 4 varetas sobre las 4 varetas de la fila anterior. 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a tejer varetas sobre la franja del punto calado. En total vamos a hacer 9 varetas. Tejemos primero 2 varetas sobre estas 2 cadenas. 1 y 2. Ahora vamos a tejer 5 varetas sobre los puntos bajos de la fila anterior. 1, 2, 3, 4 y 5 varetas. Ahora tejemos 2 varetas sobre las 2 cadenas de la fila anterior. 1 y 2. Ahora tejemos varetas sobre las varetas que siguen. 1, 2, 3 y 4 varetas. De esta forma terminamos de tejer la fila número 3. Ahora vamos a tejer la fila número 4. Empezamos haciendo 3 cadenas y vamos a tejer 16 varetas. Es decir que vamos a tejer varetas sobre las varetas de la fila anterior. Si quieren pueden contarlas o si no directamente tejen varetas sobre las varetas de la fila anterior. En total van a ser 16 varetas. Tejimos las 16 varetas y ahora continuamos tejiendo la secuencia normal del tejido. Es decir que vamos a tejer la franja del punto calado, después la franja de varetas y así hasta llegar al final. Vamos a terminar la fila hasta aquí, después vamos a dar vuelta el tejido y vamos a hacer la fila 5. En la fila 5 también vamos a volver a tejer por esta parte y vamos a tejer hasta llegar nuevamente a la franja del punto calado. Terminamos de tejer la fila 4, después comenzamos a tejer la fila 5 y tejimos nuevamente hasta la segunda franja del punto calado. Lo último que tejimos son 2 cadenas, ahora vamos a tejer varetas sobre las varetas de la fila anterior. En este caso acuérdense que vamos a tener 17 varetas que tejer. Estamos llegando al final y aquí acuérdense que la última vareta la tejemos sobre la tercera cadena de la fila anterior. Y de esta forma terminamos de tejer la fila número 5. Antes de continuar con la fila número 6, lo que vamos a hacer ahora es hacer una cadena y vamos a cortar la hebra. En este caso podemos dejar una hebra un poco más larga para después realizar la costura de los laterales. Yo voy a dejar un chiquitín un poquito más largo y vamos a cortar.
estiramos y ahora vamos a dar vuelta el tejido y vamos a empezar a realizar la fila número 6. En este caso corté la hebra porque yo voy a empezar a tejer por este lugar. Para comenzar con la fila 6 vamos a contar 10 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y en la vareta número 11 vamos a empezar la fila número 6. Voy a introducir la aguja, vamos a sacar la hebra y primero vamos a hacer 2 cadenas, 1 y 2. Y ahora vamos a trabajar 6 varetas sobre las varetas de la fila anterior. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 varetas. Y ahora vamos a continuar tejiendo de forma normal el tejido. Esta sería la repetición de la fila 4. Vamos a tejer hasta llegar al final. Después vamos a dar vuelta el tejido. Nuevamente vamos a volver a tejer la secuencia de forma normal y vamos a tejer hasta la segunda franja del punto calado. Acuérdense que se teje siempre, las franjas de punto calado son iguales en todas las filas y lo único que tenemos que hacer en las franjas de varetas es tejer tal cual venimos tejiendo las varetas o la misma cantidad de varetas que tenemos en la fila anterior. Bueno, cuando terminemos vamos a volver nuevamente. Vamos a continuar, tejí toda la fila 6, después di la vuelta y tejimos la fila 7 hasta la segunda franja del punto calado. Lo último que tejimos son 2 cadenas. Y ahora vamos a tejer 6 varetas sobre esta fila de varetas de la fila anterior. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 varetas. De esta forma terminamos de hacer la fila número 7. A partir de aquí ya no vamos a realizar disminuciones, así que vamos a seguir tejiendo en recto todo el tejido. Entonces, vamos a dar vuelta el tejido y lo que yo voy a hacer es tejer 3 cadenas para levantar la labor. Estas 3 cadenas, acuérdense que simbolizan una vareta. Y ahora tejo 5 varetas sobre las varetas que siguen. 1, 2, 3, 4 y 5 varetas. Y ahora continuamos tejiendo la secuencia normal de las filas, es decir, vamos a tejer la franja del punto calado, la franja de varetas, de nuevo la franja de punto calado y el borde. Bueno, a partir de aquí es muy fácil porque lo único que tenemos que hacer, o lo único diferente con la fila, repetición de la fila número 3 y 4 va a ser solamente en los bordes. Aquí en esta parte no cambio porque siempre vamos a tener las 10 varetas y en este borde que va a ser el borde de la sisa vamos a tener 6 varetas. Después se teje de forma normal. Bueno, vamos a tejer entonces de esta forma y vamos a tejer midiendo desde acá hasta tener 12 centímetros o la misma cantidad de filas que teníamos en la otra delantera para después realizar el escote del cuello. Trabajé 12 centímetros de largo, ahora vamos a hacer las filas para realizar el escote. En este caso van a ver que la hebra me quedó del lado de la sisa, si a ustedes le queda de este lado, entonces tienen que ver cómo hacer el escote de la delantera izquierda. Bueno, vamos a empezar con la primera fila. En esta primera fila lo que voy a modificar va a ser esta franja del punto calado. Después todo lo demás se va a tejer de forma normal. Empezamos haciendo entonces 3 cadenas y tejemos 5 varetas. En esta parte seguimos tejiendo todo de forma normal, tal cual veníamos tejiendo. La única modificación va a estar en esa franja. Ahora tejo 2 cadenas y vamos a hacer la franja del punto calado, tal cual lo veníamos haciendo. No voy a explicar mucho, solamente voy a mostrar por qué en esta parte no hay modificación.
Ahora estoy tejiendo las 4 varetas sobre las 4 varetas de la fila anterior y estamos llegando a la segunda franja del punto calado, que es la franja que está al lado del borde. Bueno, en esta franja vamos a hacer una modificación. Hacemos primero 2 cadenas, vamos a trabajar 2 varetas en relieve por delante, 1 y 2. Ahora tejemos 2 varetas sobre las 3 cadenas y aquí está la modificación. Voy a tejer solamente una cadena. Volvemos a tejer 2 varetas en el mismo lugar. Ahora tejo 2 varetas en relieve por delante, 1 y 2. Tejemos 2 cadenas y ahora continuamos tejiendo varetas sobre las varetas de la fila anterior. Y vamos a tejer hasta llegar al final. Terminamos de tejer la fila 1. Ahora damos vuelta el tejido, vamos a hacer la fila 2. Vamos a hacer 3 cadenas y vamos a tejer varetas sobre las varetas de la fila anterior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 varetas. Acuérdense que estas varetas corresponden al borde. Ahora vamos a tejer sobre la franja del punto calado que hemos modificado. Empezamos haciendo 2 cadenas y ahora vamos a tejer 5 puntos bajos, que vamos a comenzar a tejerlos a partir de la tercera vareta, que es esta. 1, 2 y el tercer punto bajo sobre la cadena. 3, 4 y 5. Ahora tejo 2 cadenas y tejemos 4 varetas sobre las 4 varetas que siguen. 1, 2, 3 y 4 varetas. Y ahora continuamos tejiendo de forma normal. Vamos a tejer la franja del punto calado tal cual y también el borde de la sisa. Terminamos de tejer la fila 2, ahora vamos a tejer la fila 3. Comenzamos haciendo 3 cadenas y vamos a tejer 5 varetas sobre las 5 varetas que siguen. Ahora vamos a tejer la franja del punto calado. Tejemos 2 cadenas, 2 varetas en relieve, 2 varetas, 3 cadenas y nuevamente 2 varetas en el mismo lugar. 2 varetas en relieve por delante sobre las varetas que siguen, 2 cadenas y ahora vamos a tejer 4 varetas sobre las 4 varetas que siguen. 1, 2, 3 y 4. Ahora voy a tejer una cadena y voy a tejer una vareta sobre el primer punto bajo de la fila anterior. Y de esta forma terminamos de hacer la fila 3. Ahora vamos a dar vuelta el tejido y en la fila 4 voy a comenzar haciendo primero 2 cadenas, 1 y 2, y voy a tejer 5 varetas. La primera vareta la voy a tejer sobre la cadena que sigue y ahora las otras varetas sobre las 4 varetas de la fila anterior. En total tejimos, mejor dicho, en total vamos a tejer 5. Ya hice 1, 2, 3, 4 y 5 varetas. Y ahora continuamos tejiendo de forma normal. Vamos a tejer la franja del punto calado, después las 6 varetas que corresponden al borde, vamos a dar vuelta el tejido y vamos a tejer nuevamente el borde de 6 varetas y después la franja del punto calado.
Cuando terminemos de hacer esta franja, vamos a volver nuevamente. Continuamos, terminamos de tejer la fila 4, después empezamos a tejer la fila 5 y lo último que tejimos es la franja del punto calado. Aquí van a ver que lo que tejí son 2 cadenas, entonces ahora voy a tejer sobre estas varetas, voy a hacer primero 3 varetas. 1, 2 y 3 varetas. Ahora voy a trabajar una disminución sobre las 2 varetas que siguen. Hacemos la primera vareta, dejamos en suspenso, ahora hacemos la segunda sobre la vareta que sigue y cuando me quedan en la aguja 3 puntos tomo una lazada y cierro. De esta forma terminamos de hacer la fila 5. Ahora damos vuelta el tejido, vamos a hacer la fila 6. Voy a comenzar haciendo 3 cadenas y voy a tejer 3 varetas sobre estas 3 varetas que siguen. 1, 2 y 3 varetas. Ahora vamos a continuar tejiendo de forma normal. Vamos a tejer la franja del punto calado y después el borde de 6 varetas. Cuando terminemos volvemos nuevamente. Terminé de tejer la fila 6 y a partir de aquí ya no vamos a realizar más modificaciones, directamente vamos a continuar tejiendo de forma normal el tejido. En este caso nosotros tenemos que llegar a completar la misma cantidad de filas que tenemos en la espalda. En mi caso ya con 2 filas estaría completando las filas totales que necesito. Si a ustedes les falta realizar más filas, entonces sigan tejiendo en recto tal cual veníamos tejiendo. Pero si solamente les queda 2 filas como es en mi caso, entonces vamos a trabajar ahora directamente las 2 últimas filas finales. Bueno, empezamos entonces con la penúltima fila. Vamos a tejer 3 cadenas y tejemos el borde tal cual veníamos tejiendo. Es decir que hago 3 cadenas y después 5 varetas. La modificación ahora va a estar sobre la única franja del punto calado. Ahora empezamos con la franja. Vamos a tejer 2 cadenas, hacemos 2 varetas en relieve por delante, 1 y 2. Tejemos 2 varetas sobre las 3 cadenas y la modificación está aquí. En vez de tejer 3 cadenas vamos a tejer una cadena. Vuelvo a tejer en el mismo lugar 2 varetas, 1, 2. Ahora tejo 2 varetas en relieve por delante, 1, 2. Ahora tejemos 2 cadenas y vamos a tejer 4 varetas sobre las varetas de la fila anterior. 1, 2, 3 y la última vareta, acuérdense que siempre la tejemos sobre la tercera cadena de la fila anterior. Bueno, de esta forma terminamos de hacer la penúltima fila. Ahora vamos a dar vuelta el tejido y vamos a tejer la última fila. Tejemos 3 cadenas, ahora tejo 3 varetas sobre las varetas que siguen, tejo 2 cadenas y ahora voy a tejer 5 puntos bajos. Acuérdense que el primer punto bajo lo voy a tejer a partir de la tercera vareta. 1, 2 y el tercer punto bajo sobre la cadena. 4 y 5 puntos bajos. Ahora tejo 2 cadenas y tejemos 6 varetas sobre las 6 varetas de la fila anterior. 1, 2, 3, 4, 5 y la última sobre la tercera cadena de la fila anterior. Y de esta forma terminamos de hacer la última fila. Ahora vamos a cortar la hebra, si queremos dejamos un poquito largo para realizar la costura de los hombros. Y así terminamos de tejer la delantera derecha.
Ahora vamos a realizar la costura. Vamos a comenzar primero con la costura de los hombros y tenemos que hacerlo del lado del revés. Voy a determinar de la siguiente forma cuál va a ser mi revés y mi derecho. La primera fila de cada parte va a representar el revés o el derecho. En este caso, la primera fila, esta está al derecho, entonces lo pongo del lado del revés. Lo mismo con la espalda. Bueno, una vez que las dos partes están del lado al revés, de esta forma, vamos a empezar entonces con la costura de los hombros. Esta parte va a ser muy fácil porque vamos a ir uniendo las varetas tanto desde este lugar como de este lugar, que son la misma cantidad, entonces tenemos que unir la primera vareta con la primera vareta de la otra parte. Bueno, entonces empezamos. Voy a unir la primera vareta con la primera vareta de esta parte. Vamos a hacer al comienzo 2 o 3 pasadas para asegurar la costura. Bueno, ahora continuamos uniendo vareta con vareta. Vareta con vareta. En ambas partes vamos a tener la misma cantidad de varetas, así que nos tiene que quedar justito. Aquí está. Ahora, también puede pasar que, por ejemplo, acá yo tengo varetas y varetas. Puede ser que en una tenga las 3 cadenas y acá varetas. Entonces voy a unir la tercera cadena con la primera vareta. Bueno, ahora unimos todas las partes de las varetas. Ahora vamos a trabajar las cadenas. Entonces vamos a unir las 2 cadenas con las 2 cadenas de este lado con este lado. Ahora vamos a unir los 5 puntos bajos de ambos lados. Ahora vamos a unir las cadenas nuevamente. Y ahora unimos estas 4 varetas con las 4 varetas de la espalda. Y aquí van a ver que acá tengo una vareta, quitamos las 3 cadenas. En ese caso acuérdense que unimos la vareta con la tercera cadena, que es esta. Y ahí sería la última o la última puntada. Vamos a hacer 2 pasadas o 3. Y van a ver que de esta forma quedó la costura. Ahora directamente vamos a perder la hebra por el centro de la costura, de esta forma, para que no se vea. Estiramos y cortamos lo que sobra. Y de esta forma vamos a hacer la costura del otro hombro. Ahora vamos a coser la costura de los laterales. Aquí lo que vamos a ir uniendo es fila con fila de cada parte. Ya tengo la aguja enhebrada y vamos a unir la primera fila con la primera fila de la espalda y así vamos a ir uniendo todas las filas. Bueno, voy a empezar entonces, como siempre, la primera pasada que vamos a hacer 2 o 3 veces. Y ahora vamos uniendo fila con fila del otro lado. Es decir, una fila con la delantera, la primera fila con la
de la espalda con la primera fila de la delantera. Y así vamos a ir cosiendo todas las filas. Bueno, lo único que tenemos que ver acá es que, por ejemplo, si acá tenemos la fila 10, esta fila 10 quede unida con la fila 10 de la espalda. Porque a veces cuando vamos cosiendo tendemos a que las filas nos queden desfasadas y después, cuando estemos llegando al final, nos quede de esta forma. Entonces, lo más conveniente es ir contando las filas y poner un marcador, y de esa forma no se nos va a mover tanto el tejido. Bueno, van a ver entonces, de esta forma vamos a ir nosotros cosiendo, y a mí me quedó una hebra del lado de la sisa, de esta parte. Entonces también puedo empezar a coser desde acá. Les voy a mostrar. Acá tengo una hebra que me quedó de este lado, de la parte de la sisa, y voy a ir uniendo entonces también de este lado. Al comienzo voy a hacer 2 o 3 pasadas. Esta parte corresponde a la parte de la sisa. Y ahora unimos fila con fila. Bueno, de esta forma vamos a ir haciendo la costura, y vamos a hacer la costura, como yo voy a tener 2 partes, voy a ir haciendo la costura hasta que me llegue la hebra o hasta donde me alcance, y lo mismo del otro lado. Cuando nos juntemos a la mitad seguramente, después vamos a volver y les voy a mostrar cómo vamos a terminar esta parte de la costura. Vamos a continuar con la costura. Aquí van a ver que ya llegamos al mismo lugar. Entonces lo que voy a hacer es hacer 1 o 2 pasadas más sobre la costura que ya veníamos realizando, de esta forma. Y ahora lo que voy a hacer es perder la hebra por el centro de la costura. Vamos a estirar y ahora vamos a cortar. Lo mismo hacemos con esta hebra. Directamente vamos a perder por el centro de la costura. Vamos a estirar y ahora cortamos lo que sobra. Bueno, de esta forma va a quedar la costura de los laterales, y así vamos a realizar la otra costura. Ahora vamos a trabajar un borde para el cuello. Vamos a hacer 2 filas. Voy a hacer una fila de varetas, después una fila de puntos bajos. Como vamos a hacer 2 filas, yo voy a comenzar desde esta parte que sería delantera derecha, para que la última fila, que es la segunda, me quede del lado del derecho. Entonces comenzamos desde acá y aquí vamos a empezar sobre la tercera cadena de la fila anterior. Vamos a traer la hebra, tejo 3 cadenas y ahora tejemos varetas sobre las varetas de la fila anterior. Ahora vamos a trabajar varetas sobre la franja del punto calado. Aquí, como queremos que quede más redondito y más cerrado, entonces voy a hacer solamente sobre la segunda, sobre estas 2 cadenas, solamente una vareta. Y después voy tejiendo varetas sobre los puntos bajos.
Aquí van a ver que ya no hay forma de, digamos, ya no vamos a poder tejer sobre la fila anterior, sino que sobre el lateral. Entonces no tenemos una indicación precisa. Lo que vamos a hacer es ir levantando varetas de acuerdo a que nos quede bien. Bueno, acá por ejemplo yo tengo un punto bajo, pero como este es como una esquina, voy a hacer una disminución. Voy a trabajar una vareta y vuelvo a tejer otra vareta en este lugar. Cuando tengo 3 puntos tomo una lazada y cierro. De esta forma van a ver que estoy haciendo una disminución, pero también estoy tratando de que esta parte no me quede como vacía o un agujero. Ahora seguimos levantando varetas por esta parte. Y aquí acuérdense que van a levantar de acuerdo a que no les quede ni muy ajustado ni muy abierto el tejido. Bueno, de esta forma vamos a ir bordeando todo el cuello con punto vareta. Acuérdense que en las partes donde podemos tejer sobre una fila anterior tejemos varetas, y en los laterales donde no tenemos una fila entonces vamos levantando y tratemos de levantar la forma que nos quede mejor, es decir, que no nos quede ni muy abierto ni muy cerrado. Estamos por terminar la primera fila, llegamos al borde de la delantera izquierda. Y si necesitamos hacer un ojal, entonces lo tenemos que hacer en esta fila. Van a ver que ahora tenemos que tejer sobre las 10 varetas de la fila anterior. Primero vamos a tejer 4 varetas. 1, 2, 3 y 4 varetas. Ahora tejo una cadena, dejo un espacio libre y en el siguiente empezamos a tejer 5 varetas. 1, 2, 3, 4 y 5 varetas. Bueno, aquí en este caso hacemos el ojal si necesitamos hacerlo. Si no, directamente acuérdense que si pasa el botón fácilmente, lo único que tenemos que hacer es después levantar los ojales o abrir los ojales, mejor dicho. Bueno, ahora vamos a dar vuelta el tejido, vamos a hacer la última fila. Y lo vamos a hacer en punto bajo. También si quieren lo pueden hacer con el punto cangrejo, como ustedes quieran. Hacemos una cadena y empezamos tejiendo puntos bajos sobre las varetas de la fila anterior. Y aquí acuérdense que sobre la cadena también vamos a tejer un punto bajo. Y ahora continuamos tejiendo todo punto bajo hasta llegar al final de la fila. Llegamos al final de la fila 2. Ahora voy a hacer una cadenita y vamos a cortar la hebra y después la perdemos. Y de esta forma terminamos de trabajar el borde del cuello. Ahora les voy a mostrar cómo vamos a hacer la abertura de los ojales en el caso que nosotros no hayamos tejido en las delanteras el ojal. Aquí yo ya hice una abertura, así que voy a hacer otra abertura para que ustedes vean cómo vamos a abrir los ojales. En este caso van a ver que en el borde teníamos 10 varetas. Entonces 5 varetas van a estar de este lado y otras 5 varetas de este lado. Y en este espacio vamos a abrir los ojales con una aguja de coser y hilo de coser. Aquí tengo la aguja y el hilo. Vamos a buscar un hilo al tono. En este caso yo estoy usando un blanco que es parecido al natural. Bueno, van a ver que acá separé 5 varetas para este lado, 5 varetas para este lado, y acá en este lugar voy a hacer puntos con la aguja para armar el ojal. Bueno, empezamos entonces. Van a ver que solamente estoy haciendo unas pequeñas puntadas y de esta forma esta parte me queda abierto y sé en qué lugar va a ir el ojal, porque muchas veces si no hacemos esto no tenemos un ojal definido, entonces estamos colocando el botón en cualquier parte.
Van a ver que son pequeñas puntadas que damos alrededor, o en este espacio mejor dicho. Y de esta forma vamos a ir redondeando toda esta parte. Tenemos que llegar al lugar donde comenzamos, y también cuando hagamos esto lo que tenemos que ver, muchas veces cuando hacemos esto, a veces pasa que empezamos a cerrar con las puntadas esta parte, entonces no pasa el botón. Entonces, a medida que vayamos haciendo esto, también vamos probando si el botón va pasando o no. Y de esa forma nos vamos a dar cuenta si está bien hecho o no. Bueno, van a ver que ya estoy llegando al comienzo de las puntadas. Bueno, van a ver que ya queda abierto el ojal. Ahora, en el mismo lugar donde hicimos las puntadas, por ese bordecito voy a introducir la aguja y voy a perder la hebra. De la misma forma, van a ver que ya está perdida. Ahora lo que hago, vamos a cortar lo que sobra. Acá tengo la otra hebra que sobraba. Y de esta forma vamos a hacer la abertura de los ojales. Ahora voy a probar para ver si el botón pasa bien. Acá tengo el botón y van a ver que pasa perfectamente. Acuérdense que lo hacíamos, la abertura de ojales lo hacíamos, por ejemplo, cuando no habíamos hecho en el borde los ojales con aguja crochet. En este caso lo hacíamos porque directamente nosotros, sin tener que hacer el ojal, el botón pasaba perfectamente, y lo único que hacemos en este lugar es marcar en qué lugar van a ir los ojales. Bueno, de esta forma abrimos los ojales para el botón. Llegamos al final del tutorial, espero que te haya gustado. Si es así, como siempre, dale un dedito para arriba, déjame tus comentarios y también puedes suscribirte al canal, que siempre vamos a estar publicando nuevos videos tutoriales. Un fuerte abrazo y que tengas un bonito día.